Vamos a iniciar entonces, esta es ya nuestra sexta sesión en el conteo para plataformas. Sin embargo, en la presentación de los trabajos y demás que hicimos, creo que es ya la sesión número 8, ¿no? Vamos a ir avanzando en la materia, conversando en esta sesión sobre la investigación cuantitativa y cualitativa. Primero vamos a recordar lo que es la investigación, ¿no? Habíamos dicho que es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado, es decir, que sucede a través de un método de investigación científica, ¿no? En el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento o de solución de problemas, es decir, de desconocimiento, ¿no? Primero queremos conocer la realidad para después resolverla. En ambos casos, el proceso es organizado y garantiza la producción de conocimiento o de alternativas de soluciones viables. Cuando decimos que el proceso es riguroso, cuidadoso, sistematizado, bien organizado y que garantiza la producción del conocimiento, estamos diciendo que toda la información que recogemos va a ser válida y confiable. Es decir, vamos a poder utilizarla como un insumo para la toma de decisiones en cualquiera de las áreas de estudio que abordemos. Asimismo, la investigación es un proceso metódico y sistemático. Habíamos dicho que la construcción de un conocimiento nuevo solo es válido mediante una investigación que utilice un método, es decir, que siga una secuencia de pasos, que no sea una investigación hecha al azar, sin ningún tipo de previsión metodológica, sino más bien que sea hecha a través de una secuencia de pasos lógicos, ordenados, ¿no? Que el proceso pueda ser sistemático, dirigido a la solución de problemas o de preguntas científicas. Ya sabemos que las preguntas de investigación son preguntas sin respuesta, ¿no? También están puestas en nuestros proyectos de investigación, cuya respuesta se va a dar al final en conclusiones. Entonces, la idea es de que el proceso de investigación nos ayude a responder con conocimiento válido y confiable esas preguntas que nos hicimos al inicio, ¿ya? La producción de conocimientos nuevos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. Para el efecto, se recurre a diverso tipo de metodologías, pudiendo ser estas cualitativas, cuantitativas o mixtas. Entonces vamos a ir viendo, también esto lo vamos a plasmar en nuestro trabajo de investigación, qué tipo de metodologías podemos utilizar. Al inicio, en nuestra primera clase, yo recuerdo que les había graficado en la pizarra y escrito las diferencias en el uso de las metodologías, ¿no? Vamos a ver si nuestro tema da para usar metodologías cualitativas o si da para usar metodologías cuantitativas, ¿no? Una de las dos principalmente. En caso de que sean temas de mayor complejidad, se puede recurrir al uso de las metodologías mixtas. ¿Qué preguntas tienen de esta lámina? Ya, pasemos entonces. Vamos a ver qué es la investigación cualitativa, es decir, cuándo recurrimos a la investigación cualitativa, ¿no? La investigación cualitativa, o llamada también método cualitativo, alude al conocimiento de las cualidades, ¿no? Recuerden que habíamos dicho eso en clases. Lo cuantitativo busca cantidades. Lo cualitativo, como el nombre mismo lo dice, busca el conocimiento de cualidades, ¿ya? Esta metodología es usada principalmente en ciencias sociales. Se apoya en describir de forma cuidadosa, es decir, minuciosa, punto por punto, ¿no? Hechos, eventos, personas, situaciones, etcétera, que se observan mediante un estudio. Entonces, nosotros con la metodología cualitativa vamos a agarrar o tomar nuestro objeto de estudio y lo vamos a describir de forma minuciosa. Quiere decir que lo vamos a describir
en todos sus componentes, viendo cada una de sus partes. Interpreta y analiza experiencias, pensamientos, actitudes, creencias que los participantes experimentan o manifiestan. La investigación cualitativa tiene mucho enfoque en lo que el participante dice, en lo que siente, en lo que experimenta y en cómo lo manifiesta. Vamos a hacer después la diferencia con la cuantitativa y van a darse cuenta que realmente esta particularidad ofrece otro tipo de información. Por tal motivo, se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades. ¿Ya? Si tienen preguntas, por favor me interrumpen nomás. Para el método cualitativo, generalmente se responden preguntas ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo y para qué? ¿Por qué sucede algo? ¿Por qué hay deserción escolar? ¿Por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tantos niños de la calle? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Cómo sucede este evento? ¿Cómo es la calidad de vida de? ¿Para qué? ¿Ya? Principalmente esas son nuestras cuestionantes guías. En ningún momento nos estamos preguntando cuánto. ¿Ya? La cualitativa describe los hechos literalmente y la cuantitativa numeralmente. Exactamente, a través de números, ¿no? Es decir, que la cualitativa busca la significación de las cosas, no la cantidad, sino el significado. Busca entender por qué suceden las cosas, por qué pasan estos eventos, cómo suceden, qué procesos tienen. ¿Ya? Cabe destacar que aquí los resultados que se obtienen son muy representativos, pero no pueden ser proyectados. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo entienden ustedes este punto? Que en los números, el observador que está preparado va a poder hacer un criterio a simple vista. En cambio, la cualitativa le abre posibilidades a cualquier persona, aunque no tenga la preparación científica para hacer la lectura del fenómeno, lo va a poder hacer porque está en su lenguaje. Puede ser un lenguaje coloquial y él lo va a entender, pero ya cuando lo pone en números, ya va a ser más abstracto para la persona que no tiene la capacidad o la preparación para entender esos términos. Ya, muy bien. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Quién más puede participar? Si esta frase estaría puesta en su examen y se les diría, interprete qué quiere decir. ¿Cómo lo interpretamos? Dice, cabe destacar que en la investigación cualitativa, los resultados que se obtienen son representativos, pero no pueden ser proyectados. Lo que yo entiendo es que nunca van a ser los mismos, digamos, que no pueden ser repetidos, o sea, como la estadística, por ejemplo, siempre va a ser lo mismo. En cambio aquí, un grupo puede que sea diferente y el otro no, digamos. Algo así entiendo yo. Ya, muy bien. También va por ahí. ¿Alguien más? Recuerden los ejemplos que dábamos en clases, ¿no? Si hacemos investigación cualitativa, por ejemplo, y queremos investigar a un grupo de 8 estudiantes que tienen déficit de atención, los resultados son válidos solamente para esos 8 estudiantes. Esos resultados no pueden ser proyectados a otros estudiantes de otros grupos, de otras aulas, de otras materias. Es decir, los resultados que se obtienen son solamente para esos, porque están viniendo de la información, de la experiencia, ¿no? Del sentimiento, de la percepción que tienen estos estudiantes, estos 8 estudiantes en el ejemplo,
¿no? de déficit de atención. Entonces solo sirve para su grupo. En cambio, en lo cuantitativo, nosotros aplicamos un cuestionario, por decir algo, a 200 personas que han salido como muestra de una población de 10,000 personas. Entonces, esos resultados, esa información que me arrojan esas 200 personas, sirven para proyectar a las 10,000 personas de donde se había tomado la muestra. ¿Se entiende? Sí, sí, Lisa. Muy bien, Javier. Entonces, la investigación cualitativa usa como técnica de recolección de datos las entrevistas, ¿no? La entrevista es una conversación personal, cara a cara, con roles bien diferenciados. Hay un entrevistador que pregunta y un entrevistado que responde. Cuando hablemos de cada una de las técnicas en las próximas clases, vamos a ver en detalle que hay entrevistas que son estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas, entrevistas libres, entrevistas abiertas, etc. Pero la base de la entrevista es esa conversación interpersonal, ¿no? Entre el investigador y el sujeto de estudio, que sería el entrevistado. La observación localizada o específica. Por ejemplo, en el caso de el déficit de atención en estudiantes de tal materia, por decir algo. Observamos de manera precisa y específica cómo es su comportamiento en clase, qué hace en clase. Entonces, tenemos que tener bien delimitado el qué se observa, el para qué se observa, el cómo se observa, ¿no? Y el cómo registro esa observación. Vamos a ver también cuando hablemos en detalle de la técnica, que tiene varios puntitos, varios aspectos a considerar. Pero no estamos pensando en hacer una observación general de todo, no. La observación es específica. A este estudiante, que es mi sujeto de estudio, yo lo voy a observar en esta circunstancia. Los grupos de discusión, llamados también grupos focales o entrevistas colectivas, pueden hacerse entre 4 personas a 12 personas, ¿no? Igual, hay que poner un tema a tratar y se va discutiendo, ¿no? Con la ayuda de un moderador, de un observador, tiene otro tratamiento también, pero se va discutiendo y tomando información de las respuestas que den los integrantes de los grupos respecto del tema de discusión. Esas son las 3 técnicas principales que utiliza la investigación cualitativa. Tiene que utilizar las 3 porque por una cuestión de triangulación que se llama en la metodología, ¿no? Es decir, para cotejar los datos. Los datos que me arroje una es complementada y verificada con otra. No podemos decir vamos a hacer investigación cualitativa solo utilizando la observación. Eso sería muy limitado e insuficiente. Sí o sí debemos utilizar las 3 técnicas para hacer un cruce de información. La investigación cualitativa busca conocer solo cualidades diferenciativas, pero no busca medir. Es decir, nunca la información y los resultados que se obtengan se van a expresar en cantidades. Van a dar cuenta de las cualidades, de las diferencias, pero no de cantidades. Adelante, adelante. Pero si es una triangulación, la investigación cualitativa va a ser la descripción literal de lo que está, va a ser el levantamiento de la información tal cual esté. La que va a ser la captación de los datos numéricos va a ser la cuantitativa y tiene que coincidir con lo que ha descrito la cualitativa. No, eso utilizando un enfoque mixto, pero hablando solamente de la cualitativa, decimos que va a haber una triangulación por el uso de esas 3 técnicas, de la entrevista, la observación y de los grupos de discusión o de los grupos focales. No estamos diciendo que vamos a mezclar
la cualitativa con la cuantitativa. Eso es otro enfoque llamado enfoque mixto. En este caso simplemente estamos hablando de la cualitativa que necesariamente debe utilizar esas tres técnicas para cruzar información, porque el uso de una sola es insuficiente, ¿ya? Sabemos que la cuantitativa, o que la cualitativa, perdón, como habíamos dicho en las láminas precedentes, está un poco, no es tan objetiva, tiene harta subjetividad, ¿no? Porque hablamos de las percepciones, de los sentimientos de las personas. Entonces, vamos a ver que hacer una entrevista de pronto no sea suficiente. Entonces, además de la entrevista, tengo que observar, tengo que incluir a mi sujeto de estudio en grupos de discusión, es decir, por todas partes y de todas formas, tengo que ir sacando información. Esa información nunca se va a expresar en cantidades. A diferencia de la investigación cuantitativa, llamado método cuantitativo, metodologías cuantitativas o investigaciones cuantitativas, ¿no? Que son el conjunto de estrategias de obtención y procesamiento de información que recurren, y aquí la diferencia, a la medición numérica y al uso de técnicas y estadísticas para llevar a cabo su análisis. Entonces, en esta metodología dejamos de lado la subjetividad, dejamos de lado el sentimiento, la opinión, la percepción, la experiencia, la vivencia, que eran el centro de la investigación cualitativa. Acá esas quedan de lado y se recurre al uso de otras metodologías vinculadas a valores numéricos, a la medición numérica para hacer el análisis de determinada cosa, ¿ya? Por eso que todos los temas no pueden hacerse con la misma metodología. El mismo tema o problema me indica qué metodología voy a utilizar. En otras palabras, un método cuantitativo, a diferencia del cualitativo, es todo aquel que utiliza valores numéricos para estudiar un fenómeno. En lo cuantitativo, el término número cobra mucha relevancia. Es el centro. Todo se va a expresar en números. Como consecuencia, obtiene conclusiones que pueden ser expresadas de forma matemática recurriendo a la estadística descriptiva. Cuando hablamos de estadística descriptiva, estamos indicando que esos números, esos porcentajes van a ser interpretados y analizados en un contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficiente decir el 50% responde sí, el 50% responde no. Si digo solamente eso, no estoy diciendo nada. Ahí entra la interpretación y el análisis en contexto. El 50%... Tendría el que está escuchando preguntaría el 50% de cuánto, y ahí lleva otro número. Sí, el 50%, por decir algo en una pregunta. A ver, en una pregunta. ¿Cuántos bolivianos, habitantes de Bolivia, cuántos connacionales aprueban la otorgación de bonos en tiempos de pandemia? ¿Cuántos no aprueban? Entonces, yo digo, el 75% de los bolivianos aprueban el bono. El 25% restante no lo aprueba. Si digo solamente eso, no estoy diciendo mucho. Tengo que explicar en qué contexto se da eso del 75%, es decir, indicar el por qué. El 75% está de acuerdo con los bonos porque resuelve los problemas de las familias de escasos recursos, etcétera, etcétera.
El 25% no está de acuerdo con los bonos porque indican que el Estado boliviano se está endeudando de manera gigante, por decir algo. Entonces, la interpretación de esos porcentajes le va a dar sentido a esos números en el contexto de nuestra investigación. ¿Está bien? Cosa que no hacemos con la investigación cualitativa. No recurrimos a un número para explicar la realidad. La interpretamos tal cual se da en su ambiente natural. ¿Está bien? Sí. La utilidad. Los métodos cuantitativos de investigación son útiles cuando existe el problema a estudiar un conjunto de datos representativos mediante distintos métodos estadísticos. Por eso les digo, la investigación cuantitativa o método cuantitativo no sirve para todos los casos. Solo sirve para esos en que me exige una representación numérica. ¿Ya? Cuando yo quiero saber el cuánto, sí me sirve. Pero si quiero saber el cómo, no me sirve. Los elementos de investigación son claros, definidos y limitados. Los resultados obtenidos son de índole numérica, descriptiva estadísticamente y en algunos casos predictiva. Es decir, que de la muestra se puede proyectar, ¿no? En una predicción, entre comillas, a toda la población. La investigación cuantitativa es considerada la forma contraria de la cualitativa y su empleo es frecuente en el campo de las ciencias exactas y en muchas ciencias sociales. Habíamos dicho que la cualitativa era principalmente usada en ciencias sociales, únicamente. En las ciencias exactas jamás se va a utilizar la técnica o la metodología cualitativa, ¿ya? Sin embargo, en las ciencias sociales podemos nosotros también hacer uso de metodologías cuantitativas. También se la conoce como el método empírico analítico y como método positivista. ¿Recuerdan los paradigmas de construcción del conocimiento o de producción del conocimiento? Cuando habíamos visto los 4 paradigmas, ¿cuáles eran? ¿Alguien los recuerda? Positivista, realista, hermenéutico y interrelacionista o asociación. Ya, muy bien. Y el paradigma positivista decía que la investigación o el conocimiento científico, para que sea considerado como tal, debía recurrir a la medición numérica, ¿no? Por eso dice que la investigación cuantitativa se corresponde con ese método. Algunas características de la metodología cuantitativa. Permite examinar los datos de manera numérica recurriendo a la estadística. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, recogemos los datos, los expresamos en porcentajes y le damos sentido a esos porcentajes haciendo o realizando el respectivo análisis e interpretación. Para que exista metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va, y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Entonces, a priori, debemos tener claro toda esa secuencia de pasos de cómo se va dando el problema. Cosa que no sucede en la metodología cualitativa, porque la metodología cualitativa va construyendo la investigación en el proceso. Puede iniciar con un punto de partida, pero desconoce la secuencia de pasos del suceso. Por eso se dice que la va construyendo. A diferencia de la cuantitativa, ¿no? Que debe tener conocimiento de la relación secuencial o lineal
del suceso a investigar. El abordaje de los datos cuantitativos son estadísticos, ¿no? O sea, estamos reiterando mucho el término de estadística, que se nos quede grabado que todos los resultados en una investigación cuantitativa procederán en su exposición y presentación a través de la estadística descriptiva. Es decir, graficándolos, poniendo porcentajes, asignando valores, ¿ya? Hace demostraciones con los aspectos separados de su todo, a los que se asigna significado numérico y hace inferencias válidas para la población de la que se extrae la muestra. Tenemos 1000 personas, no vamos a aplicar nuestro cuestionario de encuesta a las 1000, vamos a aplicar a 150, pero lo que digan esas 150 es válido y representativo para las 1000. Vamos a ver un poco más adelante que la muestra va a tener dos características. Una característica en cantidad y otra característica en calidad. Es decir, cuántos son respecto de la población total y si guardan la característica. En investigación cualitativa no hablamos de muestras, hablamos de poblaciones. Es decir, que trabajamos con todos los que están implicados en el problema de estudio. En lo cuantitativo, esos todos son muchos, son miles. Por eso debo extraer una muestra, ¿no? Asumamos que la población es tan grande como un pastel gráficamente y la muestra es sacar una porción de ese pastel. Esa porción guarda las características de todo el pastel, es decir, guarda las características de toda la población. ¿Se entiende esto? ¿De Sí, población y muestra? Sí. Muy bien. Entonces, el principal postulado de la investigación cuantitativa es que la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada. Intenta buscar la certeza del mismo, es decir, a través de los números que son precisos, que no admiten discusión, ¿no? Se quiere dar validez al conocimiento que se obtiene. Indicamos de nuevo que la investigación cuantitativa deja de lado la subjetividad, deja de lado la opinión, deja de lado la experiencia, la vivencia y demás. En la investigación cualitativa, viendo algunas características, se recopilan los datos en sus entornos naturales, acudiendo a los lugares donde están los participantes que experimentan el problema. Es decir, que si queremos investigar un problema de bullying, debemos ir a la escuela donde sucede este evento del bullying, observar a los chicos que son objeto de esto, entrevistarnos con ellos, hacer grupos focales, ¿no? Es decir, que debemos trasladarnos al lugar donde sucede el evento, para observar, para entrevistar, ¿no? Para constatar en su ambiente natural. Los investigadores en este tipo de investigación cualitativa interactúan cara a cara con los participantes. Esta condición de cara a cara puede no darse en lo cuantitativo, porque yo puedo contratar 10 encuestadores y vayan y encuesten. Y el encuestador no tiene ninguna relación con la investigación. Simplemente es un personal funcional para tomar las encuestas. Es un vendedor de Coca-Cola. Exacto. Entonces, 5 de estos. Esto no sucede en lo cualitativo. En lo cualitativo debe ir el investigador, porque tiene que observar con sus propios ojos, tiene que tomar notas, ¿no? Tiene que entrevistar, hablar con la gente, ¿ya?
Entonces, esa es una principal diferencia. Generalmente se utilizan diferentes técnicas para recopilar datos como las entrevistas cara a cara, la observación, los grupos focales. Hay otras técnicas más como el sociograma, por ejemplo. A comparación de la investigación cuantitativa en la cual únicamente se depende de una sola fuente de datos. Como les decía, tomamos la muestra, tomamos la información a una muestra en un solo momento a través de un cuestionario. Nada más. Los documentos se revisan y los datos recopilados se organizan en secuencia, en consecuencia. Entonces, no es que nuestra investigación cualitativa, por no ser medida numéricamente, va a ser un desorden total. No, también tiene su metodología. Por eso se habla de una metodología, ¿no? De una secuencia organizada de pasos. Este enfoque está concentrado, mejor dicho, en aprender qué significado tiene para el participante el problema. Los significados que los participantes le ofrecen al investigador, una perspectiva, puntos de vista, experiencias, son los que se convierten posteriormente en datos y en información. Por eso decimos que es una interpretación literal de la realidad, literal de lo que dicen. Nosotros como investigadores no cambiamos palabras, no cambiamos contextos, no cambiamos nada, ¿ya? Tampoco los encasillamos en números, como lo hacemos en lo cuantitativo. En lo cuantitativo decimos simplemente el 15%, pero no sabemos quiénes son, qué características tienen. ¿Por qué han dado esa respuesta? Nos remitimos a ver qué opción ha marcado y nada más. Algunas diferencias entre la investigación cuantitativa y cualitativa, además de la que ya hemos mencionado. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Eso que se nos quede grabado así de memoria, ¿ya? Evita la cuantificación. Utiliza otro tipo de metodologías, pero no va a medir numéricamente. La investigación cualitativa trabaja en contextos naturales, ¿ya? La investigación cuantitativa recurre a la medición numérica. Sus resultados pueden ser extrapolados a las poblaciones mayores de donde se ha tomado su muestra. Aquí tenemos algunas diferencias. Algunas ya las hemos comentado. La una es subjetiva, la otra objetiva, orientada al proceso, orientada al resultado, se puede generalizar, no se puede generalizar, etc. Me estoy apurando un poquito porque ya me ha salido la notificación del tiempo, pero ustedes van a tener el material para que lo lean. Sí. Entonces, en los métodos cualitativos, respecto de los cuantitativos, en el uno tiene una comunicación más cercana, en el otro no, simplemente uno se sirve de los sujetos de estudio. En la investigación cualitativa uno pregunta y espera las respuestas, ¿no? En lo cuantitativo simplemente el participante responde a través de un tiqueo de opciones, ¿no? En la cualitativa la comunicación es horizontal, por eso decíamos del rol de entrevistado a entrevistador. En la cuantitativa no hay eso, simplemente se limita a entregarte el cuestionario y a darte las instrucciones de llenado, ¿no? Ya hemos hablado de las técnicas que utiliza, de los resultados. En conclusión, la investigación cuantitativa, reiterando, es la que analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Cuando hablamos de cuantificación, estamos hablando de números.
Toda la información se obtiene a base de muestras de la población y sus resultados son extrapolables a toda la población. Trabaja con niveles de márgenes de error, trabaja con niveles de confianza, que esos ya son aspectos de consideración estadística, ¿no? Cuando veamos cómo sacar una muestra, vamos a ver estos detalles. Para recoger los datos, recurre a 3 técnicas principalmente, a la encuesta, a la escala Likert, el diferencial semántico, entre otras también, de orden numérico. La investigación cualitativa da cuenta de la credibilidad de la comunicación, de los conceptos, de las vivencias, de las experiencias, etc. ¿no? Y recurre al uso de las técnicas ya mencionadas, como la entrevista, el grupo focal, la observación, entre otras. ¿Tienen alguna pregunta? Está clarito, Lisen. Muy bien. Si tenemos un examen teórico, todos estos temas entrarían al examen. Si lo hacemos de manera práctica, vamos a ver cómo nos va en este simulacro. Dejamos de lado la teoría y hacemos más bien la aplicación de esa teoría en nuestro examen. ¿Está bien? Entonces voy a cerrar la sesión. No sé si quieren que organicemos la sesión inmediatamente o nos damos una chance de unos 15 minutitos para descansar. Lisen, ¿Sí? ¿va a tomar lista? Sí, sí, sí. Yo saco además fotitos de los participantes, ¿no? De la lista de participantes. Ah, ya. Entonces no se preocupen de ese detalle, que están bien registrados. Dicen, yo no Sí. voy a entrar a la otra sesión porque tengo que salir a comprar. Le toca mercado. ¿A quién le toca mercado? Andrea, creo. Ya. Andrea Arana. Sí, no hay problema. La próxima sesión vamos a hacer un simulacro de examen con tiempo, ¿ya? Entonces, mejor nos vemos a las 9:30. Alisten todos sus apuntes, todo eso. Yo les voy a dar unas instrucciones. Ustedes las van a trabajar una media horita. Las trabajan así nomás a mano en papel. Después les sacan una foto. Aperturo la sesión de revisión de sus trabajos y hacemos la presentación con una revisión comentada. Si nos va bien, procedemos así en el examen. Si no, se va a tener que hacer un examen teórico con todo lo avanzado. ¿Les parece? Sí. Ya, entonces 9:30 estamos entrando de nuevo. Alisten sus apuntes, lápiz, papel, borrador y demás. ¿Está bien? Ok, Lisen. Ok, dicen. Muy bien, gracias chicos. Nos vemos dentro de 20 minutitos.